algunos asuntos de coyuntura. Cecilia Rosales, del diario El Comercio. Hay algunas fuertes críticas luego de que el Poder Judicial ha decidido liberar a la cúpula del movimiento prosenderista Movadef. Quisiera saber, ministra, si desde el Ejecutivo tal vez hay alguna reflexión sobre estas críticas, porque lo que se menciona insistentemente es que el acopio de pruebas no ha estado debidamente sustentado y que al momento que se anunció esta operación Perseo, la coyuntura de crisis del gobierno era tan fuerte que de alguna manera se utilizó esto para tapar otros temas. Adicionalmente, ministra Jara, quisiera preguntarle, hay dos colegas suyos que la están lanzando a la presidencia. Quisiera saber qué piensa usted de eso. Para algunos no le están haciendo un favor, sino todo lo contrario. ¿Qué podría decir al respecto? Y para el ministro Urresti, si me permiten una pregunta adicional. Esta madrugada hay 2 buses interprovinciales que han sido asaltados. Usted ya tiene casi mes y medio en el cargo y su principal promesa fue que el ciudadano de a pie se iba a sentir un poco más seguro. ¿Qué va a hacer con las carreteras del país para que haya más seguridad? Gracias. Gracias, Cecilia Rosales, del diario El Comercio. Con respecto al primer tema, el día de ayer el señor presidente de la República ha expresado su malestar, su molestia por este fallo del Poder Judicial que ha liberado a personas que han atentado contra la seguridad nacional. Estos grupos terroristas, estos grupos de fachada que pretenden volver al pasado del Perú en décadas que se enlutaron hogares, no solamente peruanos, sino que trajeron el atraso de infraestructura en el país, del cual ha sido muy difícil levantarnos. Y estamos apelando a la doble instancia. Ya el procurador de parte del sector del Ministerio de Justicia ha interpuesto un recurso de impugnación, de apelación, para que una segunda instancia pueda verificar los argumentos que han sido objeto de análisis jurídico para que se proceda a la comparecencia de estos personajes siniestros que debieran estar afrontando la acción de la justicia en condición de detenidos, porque todos sabemos que uno de los modus operandi de este tipo de asociaciones ilícitas es precisamente su reagrupación, es el hecho de establecer estrategias para atentar contra el Estado de Derecho, y nosotros como sociedad debemos unificarnos todos para rechazar fallos judiciales como estos. Si bien respetamos la separación de poderes, respetamos la autonomía de los poderes públicos, sí podemos opinar, porque también la Constitución política nos asiste. Que no han causado Estado, porque estas pueden ser revisadas en mérito a este recurso que hemos interpuesto por intermedio de la Procuraduría y restablecernos nuevamente en el orden interno mediante la seguridad que exigen los hogares peruanos. Nosotros exigimos de parte de nuestras autoridades, de parte de los magistrados, que estén a la altura de la seguridad que requiere el país, y es poner tras las rejas a estos personajes de forma individual y o asociada que han atentado contra la democracia y el Estado de Derecho en el país, y que los jóvenes deben recordar muy bien, porque el trabajo de estas organizaciones se está infiltrando especialmente en algunas universidades. Están tratando de captar a la juventud, queriendo presentarse como idealistas, como personas contestatarias que analizan la realidad nacional, pero no son sino tontos útiles de aquellos cabecillas terroristas que hoy, mediante un Estado de Derecho y un juicio con el derecho a la debida defensa que a ellos les asistieron, están ahora purgando pena privativa de la libertad. No ha habido cálculo político con respecto a ese operativo que puso tras las rejas a estos cabecillas e integrantes del Movadef. Simplemente, como gobierno, nos limitamos a proteger a los hogares peruanos, y además son personajes de larga data, rostros más que conocidos, que pretendieron incursar en procesos electorales teniendo como ideario nada menos que el pensamiento Gonzalo, y ya todos sabemos que el pensamiento Gonzalo
es sinónimo de atentado contra la democracia, es sinónimo de sangre, es sinónimo de intolerancia, es sinónimo de terror. Estaremos a lo que resuelva el Poder Judicial y no nos cabe como gobierno sino saludar el gesto del señor presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, que ha anunciado que ha solicitado al órgano de control de la magistratura, a la OCMA, que es el ente que fiscaliza la conducta y los fallos de los magistrados del Poder Judicial, que revise el accionar de estos jueces que han liberado a estos integrantes del Movadef, que por lo demás todos sabemos y no nos dejemos engañar que son organismos de fachada del terrorismo. Con respecto al segundo tema, yo quiero ser clara con la ciudadanía. Yo estoy abocada al 100% a desempeñar el cargo de presidenta del Consejo de Ministros, confianza a la que obedezco de parte del señor presidente de la República. Ni siquiera en el campo de las especulaciones me pongo en el supuesto de una posible candidatura presidencial al 2016. No solamente porque no sería responsable de mi parte, porque he asumido este reto del premiarato, sino porque no estamos en época preelectoral a elecciones generales, sino también porque el Partido Nacionalista del que yo formo parte no ha tocado este tema al interior de la organización. De modo tal que en este sentido yo estoy abocada a desempeñar el cargo de Premier y ese será mi trabajo para ayudar al señor presidente en la función pública, en las políticas generales de gobierno y coordinar con los señores ministros de Estado y coordinar con los otros poderes públicos y con la ciudadanía la labor al interior del Poder Ejecutivo para lograr el bienestar de todos los peruanos y peruanas. Corro traslado al señor ministro del Interior con respecto al tema de la seguridad en las carreteras. Como no, primero voy a contestar la pregunta, pero si me permite la licencia de hacer un comentario, la parte positiva es que los medios parece que al fin lograron entender y comprender que la primera dama no postula el 2016, porque ahora ya están no hablando que la que va a postular es usted. Pero en fin, veamos esa parte positiva que ya al fin entendieron después de tanto esfuerzo. Muy bien, los asaltos en los buses en las carreteras tienen tres tipos. Uno es por interceptación, cuando los vehículos de los ladrones interceptan el vehículo y lo obligan a detenerse. Otro por bloqueo, cuando ponen piedras o cualquier obstáculo para que el vehículo se detenga. Esos dos ya no se producen, y no se producen porque la policía ha logrado superar eso, que eran los que más se producían anteriormente. ¿Cuál es el que ha quedado? El que es asalto con pasajero a bordo. Cuando me hice cargo del ministerio, en la primera semana, aunque no lo crean muchos, porque también efectivamente en el escritorio trabajo a veces, poco, pero lo hago. Y una de las reuniones que tuve fue con Sutran, justamente porque ordené que la policía haga una verificación y resultaba que ya no estaban filmando a los pasajeros al momento de subir a los buses. Sutran, con los informes que presentamos, puso multas muy fuertes a estas empresas, con lo que logramos que nuevamente en este momento continúen filmando. Entonces, los pasajeros a bordo ya no suben en la empresa, en el terminal. ¿Cuál es el asalto que aún continúa? El de pasajero a bordo, pero recogido en paraderos no formales. Y la carretera es pero tan larga, algunos habrán viajado por carretera en alguna oportunidad, habrán tenido la oportunidad y se darán cuenta que es muy larga. Y no se puede tener patrullas o policía de carreteras pues cada 100 metros. Por eso es que se establecen únicamente paraderos oficiales donde sí está la policía de carreteras. Pero insisten estos ómnibus en detenerse donde no deben. Asaltan a la gente y la empresa no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Porque esa fue la pregunta. Y usted, ministro del Interior, ¿qué piensa hacer, verdad?
Bueno, lo que estamos haciendo es lo siguiente. El día de ayer ya hemos convocado una reunión que la vamos a tener hoy día en la tarde a Sutran y al Ministerio de Justicia, porque vamos a formular alguna norma de acuerdo a lo que nos indique el Ministerio de Justicia, o cambiaremos alguna norma para que aquellas empresas que recogen pasajeros en paraderos no formales y como consecuencia son víctimas de asalto, sean cerradas, sean multadas con una multa realmente grande. Es decir, veremos que el castigo, la multa, la sanción sea tan grande como para que no lo vuelvan a hacer. Porque aquí el problema es transversal y como dicen los expertos en seguridad ciudadana, es totalmente transversal, ¿no? Cosa que nadie se había dado cuenta antes. La seguridad ciudadana es transversal, ya lo sabemos por los expertos, muchas gracias. Entonces, esto implica no solamente a los diferentes sectores, sino también a los ciudadanos y las mismas empresas. Porque a mí me queda pensar solamente que ese chofer o es retrasado mental, que le están diciendo tantas veces que no recoja pasajeros en paraderos no formales porque los asaltan e insiste, o está en combinación con el asaltante, una de dos. Bueno, espero que haya quedado claro lo que estamos haciendo, lo que vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las preguntas de Cecilia Rosales del diario El Comercio. Buenas tardes, ministra. Le habla Lourdes Paucar de Canal N. ¿Cómo está, Lourdes? Yo quería saber si usted ha iniciado algún tipo de acercamiento o conversación con las diferentes bancadas del Congreso, teniendo en cuenta que su gabinete va a solicitar el voto de confianza el 20 de este mes y ya hay algunos grupos que han adelantado que no se lo darían, específicamente por el tema de la huelga médica. Esto en el caso de Solidaridad Nacional y otros mencionan por el de la seguridad ciudadana. Eso es como primer tema y… respecto precisamente al ministro del Interior, yo también tenía dos preguntas. La primera es que hay un puesto policial que fue atacado en Arequipa por mineros ilegales, además, tema que usted vio en su anterior cargo. ¿Qué se está haciendo al respecto? Si hay avances finalmente en ese tema. Y la otra es que la viuda del periodista Hugo Bustíos estuvo esta mañana en el Congreso y ha solicitado públicamente que usted dé un paso al costado para que haya una mayor equidad en lo que es el proceso. Gracias, Lourdes Paucar de Canal N. Sí, efectivamente, a pocas horas nada más de haber asumido este encargo del señor presidente Ollantumala en el Premiarato, establecí algunas comunicaciones telefónicas con líderes de las diferentes bancadas representadas de las organizaciones políticas de las bancadas en el Congreso. Como estábamos todavía, y digo estábamos porque yo también soy congresista de la República, abocados a la conformación y la proporcionalidad de las comisiones en el Congreso de la República, se me pidió unos días para concluir ese trabajo. Hablo de los directivos portavoces y ya tengo una cita formal con la lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, que estimo también podré tenerlo con Raúl Castro, el presidente de dicho partido, con su directivo portavoz Juan Carlos Eguren, Lucho Iberico, que es el que toma ahora la posta, ya en este nuevo periodo de sesiones de la legislatura. Y se han hecho las comunicaciones internas para poderme reunir con los demás grupos políticos del Congreso, incluida la bancada de Dignidad y Democracia que salió de las canteras de Gana Perú. No va a haber ni una bancada en el Congreso, ni un secretario general o presidente del partido al que yo no le manifieste mi voluntad política de reunirme con ellos antes y después del 20 de agosto. Antes, no solamente para explicarle nuestra vocación de tender puentes de diálogo, de trabajo mancomunado para poder entregar este gobierno, el gobierno del presidente Humala al 2016, con una sostenida reducción de la pobreza y la creación de trabajo digno y decente como única herramienta de inclusión social. Ya queda de ellos, si alguno
si alguno de los líderes no desea conversar con esta primera ministra, pero hasta donde tengo entendido todos han manifestado